En línea con lo que conocimos en el pensamiento estoico, básicamente en Panecio y Posidonio, vamos a estudiar lo que denominamos el eclecticismo, pero desarrollado por Cicerón. Cicerón es quizás el más importante escritor de filosofía de Roma, porque él se dedica a escribir en latín diálogos en los que muestra el pensamiento filosófico que estaba en boga en su época. Ciertamente no había una sola escuela de filosofía, sino diversas. Se podía conocer lo que hemos visto nosotros aquí: estoicismo, epicureísmo, escepticismo, platonismo. Ya empezaba a acercarse la filosofía también a cuestiones religiosas. Entonces, Cicerón hace diálogo con toda esta gente y muestra una cosa que es quizás fundamental para nuestro quehacer filosófico, y es que es posible constituir una filosofía que reúna la diversidad. Ya lo habíamos visto con Panecio y con Posidonio, evidentemente, que se acercaron mucho al platonismo. Pero Cicerón es todavía más abierto. Tiene la posibilidad de mostrar cómo las distintas escuelas tienen algo que se puede encontrar en un cierto sentido común. Nosotros como antecedente habíamos visto la cercanía de Empédocles a distintas filosofías. Recordarán ustedes cómo había mostrado cercanía con Parménides, con el pitagorismo, con Heráclito, ¿verdad? Y distintas formas de hacer filosofía reunidas en él de manera totalmente nueva. Cicerón no es un gran renovador de la filosofía, es más bien un gran divulgador para Roma de la filosofía. Y fíjese que la mayor parte de las obras de los estoicos, de los escépticos, de los epicúreos de la época, exceptuando Lucrecio, se perdió. Y sin embargo, es conocida de alguna manera por las referencias de Cicerón. Eso lo convierte para nosotros en uno de los escritores más importantes por sus múltiples obras intentando hacer filosofía, en las que muestra cómo lo más sensato de las filosofías se puede encontrar. Esta fórmula de acceso es renovadora, pero más para la construcción de un sentido unitario. Algo así como lo que se esperaría de un romano. Recuerde que Roma tiene la apertura esa de acercarse a Grecia. No solo conquistarla, dominarla. La Roma republicana está abierta a las diferencias. Y esa es una clave. ¿Por qué? Porque cuando usted conquista y simplemente impone su cultura, ya no tiene más que suponer esclavos o siervos. Pero cuando esa cultura que está siendo conquistada me conquista a mí y las otras posibles culturas también son reconocidas como importantes, esa actitud no solo me hace muy poderoso, sino que me hace más inteligente. Y esa mejora sustancial es lo que vamos a ver en la Roma clásica del imperio, cuando la famosa Pax Romana se convierte en un medio efectivo para que las filosofías se sigan desarrollando. Pese a que ya podríamos decir que los grandes sistemas no parecen renovarse y lo que hacemos es ver más bien la tendencia a hacer más historia, más filología, y las filosofías toman un nuevo rumbo. Pero para eso falta todavía un ratito y todavía no podemos dar ese paso. Nada más para recordar, tengan presente que estos pensadores que están ahí al frente, Boeto de Sidón, Panecio de Rodas, Posidonio de Afamea, del lado del estoicismo, y dos personajes del lado de la academia, Filón de Larisa y Antíoco de Ascalona, son ejemplos de cómo se acercaron las filosofías, cómo los sistemas, aquellos que se mostraron inicialmente con grandes fronteras, con muros inquebrantables,
pues estaban dando paso a tesis más en encuentro. Y el más importante para nosotros es Cícero. Ya les digo porque de estos autores no tenemos nada, en cambio, referencias a ellos, gracias a Cícero, sí tenemos mucho. La época es de encuentro en la conquista romana. Cicerón vive el final de la República, desde 106 hasta el año 43. Para él, por ejemplo, la República por excelencia sería la de 2 siglos atrás. Pero él vive su apogeo y su instauración como una gran cultura, un gran estilo, no de pensar necesariamente, sino de constituir gobierno, de constituir poder. Un gobierno que ciertamente muchas veces fue tiránico, pero la mayor parte de las veces fue instaurador de cierta identidad y una apertura, sin duda, con una ley estricta, con un derecho claro y rotundo que permitía tener libertad de pensamiento, libertad religiosa y en general disposición para el desarrollo de las distintas culturas. Hablemos algunas cosas de Cicerón. Cicerón es un personaje muy importante para la historia de Roma, no solo en esto que le estamos mencionando, que es la parte más intelectual, sino que constituyó uno de sus líderes políticos, aunque la característica más importante de él es ser un gran jurista, un gran abogado, porque era capaz de hacer unos discursos extraordinarios en el Senado, del cual fue un líder importante. Sus discursos eran esperados y cuando él, por alguna razón, decidía cambiar de posición, era muy complicado poder derrotarlo. Aunque políticamente, por supuesto, ustedes saben que siempre los enfrentamientos son difíciles y no fueron pocas las derrotas que sufrió. Quizás la más importante victoria fue contra Catilina y su más importante derrota fue contra los que al final constituyeron un imperio. Un enemigo de él considerable fue Julio César. Y esto no puede dejar de tenerse en cuenta. Julio César abre un mundo que va a explotar de manera particular con Octavio, el famoso César Augusto, ya en una época en que ya Cicerón había muerto. Pero entonces él constituye uno de esos líderes de la vieja guardia del Senado republicano. En filosofía, sabemos que él reunió platonismo con escepticismo y con estoicismo. Esas son como las 3 tendencias que él tomó con más firmeza, no el platonismo escéptico, sino el platonismo de los diálogos y el escepticismo, sí, específicamente el de la academia. Y en lo estoico, pues muchos elementos de la parte moral, pero sobre todo el estoicismo medio, que es ese que les cuento que es abierto. Él habría sido discípulo de Antíoco de Ascalona, que según vimos ahora, era platónico. Entonces, esa formación es importante para saber por dónde iban sus tendencias filosóficas. Cicerón fue una especie de mecenas para la filosofía, básicamente porque reunió grandes bibliotecas muy importantes para su época, pero sobre todo tenía en sus quintas la costumbre de recibir amigos que eran filósofos y que le permitían conocer de primera mano las posiciones más diversas y por él fueron representadas en sus diálogos. Sus diálogos a veces son un poco complicados porque fueron escritos con cierta rapidez y entonces de pronto, aunque él era muy pulido para escribir latín, no lo era tanto para la argumentación filosófica. Pero en todo caso, ya les digo que presenta a autores muy diversos y doctrinas ricas en sus posibilidades. Veamos su formación filosófica y cómo influyeron los amigos filósofos que se le acercaron. Vean de Filón de Larisa. Recuerden, Filón era platónico. A él, dice, lo oímos con frecuencia. Eso dicen los tusculanos. Esta obra muy importante, hecha en Tusculo, que era uno de los lugares donde él tenía una de estas quintas grandísimas y de super lujo, porque Cicerón era millonario. Vean esta otra afirmación. Nuestro Posidonio
el estoico, a quien yo mismo vi muchas veces, también en Tusculanos. Vean a propósito de un epicurio. Esto dice y solía sostener, a decir a magna voz, aquel anciano Zenón. Y él cita muchas veces a los epicúreos argumentando con firmeza, pese a que él poco le reconocía a los epicúreos. Realmente era contrario de ellos. Vea respecto de Antíoco. Antíoco Ascalón, recuerden el platónico. Tuve disensión tanto con Antíoco muchas veces como con Aristo. Fíjese que es un académico seguidor de Antíoco. Hace poco, cuando me hospedé en su casa en Atenas. Por cierto, las visitas a Atenas de Cicerón no fueron muchas, pero fueron suficientes y lo marcaron mucho. Vea este, Diodoto, el estoico, vivió y murió incluso en su casa. Estuvo ahí hospedado. Recibió clases con Fedro, con Patrón, Epicúreos. Además, como les decía, tenía bibliotecas en Túsculo, en Anquio, en Astura. Y además, su hermano Quinto y otros amigos tenían también bibliotecas importantes que él consultaba constantemente. Recuerden, esto de tener biblioteca es muy caro, no solo porque los libros eran caros, sino porque los libros eran difíciles de conseguir. Y entonces, copiar tampoco es una cosa que salga muy barata, pero Cicerón tenía más que suficientes bienes para poder pagar todo esto. Como les digo, lo importante quizás de Cicerón es precisamente esta apertura a las distintas filosofías. Vean algunas de las relaciones. Bueno, cita muchas veces a Platón, pero muchísimas. A Epicuro, que ya les digo que no lo quería mucho, a Panecio, a Crisipo, ni se diga a Posidonio y hasta pensadores como Crantor, que era un académico menor. Todos ellos los cita para construir sobre todo problemas, que eso es lo que más nos interesa de su pensamiento o de sus obras. Destaquemos algunas de sus obras en filosofía más importantes. Una muy conocida es el Lelio, o sobre la amistad. En esta plantea un tema viejo, un tema que ya había tratado Platón de manera significativa, donde hace una declaración de principios que muestra lo que realmente él trataba de hacer. La amistad es un ideal de vida, es un medio fundamental para alcanzar la felicidad. Es quizás lo más digno que puede tener uno en la vida, tener amigos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo se define? Pues el texto precisamente va a discutir las distintas posiciones que él tuvo en su momento. Recuerden, en Platón al menos hay un texto sobre eso, se llama el Lisis. También es significativo el Catón Mayor, o sobre la vejez. Es un texto muy apreciado porque precisamente valora de manera significativa la experiencia y la sabiduría de los mayores. Catón, el viejo, fue un hombre admirable en la historia romana. Se consideraba uno de los baluartes de la moralidad, uno de los rigoristas por excelencia. Y su libro quizás más famoso, De Officis, o sobre los deberes. Esta es una obra muy significativa que tiene, entre otras cosas, fórmulas de una moralidad importante, muy cercana al estoicismo. Y quizás el libro más importante es el último, es el que tiene que ver con el enfrentamiento a las dictaduras. Fue un texto escrito mientras era perseguido por Marco Antonio. Marco Antonio, el famoso esposo de Cleopatra, él fue quien lo mandó matar y por cierto lo logró. Cicerón muere a una edad relativamente madura, pero literalmente cuando estaba ya muriendo la propia república. ¿Cuáles son sus aportes? Veamos algunos muy significativos. Es sin duda, como les conté hace un rato, uno de los abogados más importantes de su época, un hombre de una facilidad enorme para la retórica. Él estudió en Grecia, en Atenas, oratoria y retórica en general, y escribía con una fluidez extraordinaria el latín, al punto de convertirse en un clásico. Si ustedes quieren estudiar a Cicerón en serio,
deberían revisarlo precisamente en latín. Su latín es un poco complicado porque es un latín muy clásico, muy pulido y quizás es el representante de la sintaxis latina más compleja porque sus textos son alargados, mucho más extendidos de lo que uno está acostumbrado, porque en latín suele ser más bien elíptico, todo como en cortito. Él no, él escribe con grandes frases, con muchas subordinaciones, y esto lo hace un clásico muy similar al estilo de algunos de los escritores en prosa griegos. Escribió muchos discursos, algunos muy famosos como los que hizo contra Catelina, contra Verrino, en las Filípicas contra Marco Antonio. Hizo tratados sobre retórica, específicamente uno de los más famosos es el Orador o sobre el orador. En política, él era líder del Senado de la República y realmente como republicano era un convencido de que había que atacar todo tipo de gobierno que fuera de estilo monárquico o sobre todo tiránico. Y sus obras más importantes en política es sobre las leyes y sobre la república, textos en los que intenta acercarse al estilo de platonismo. Recuerden que Platón habría escrito 2 libros con el mismo nombre y creemos que el nombre de La República de Platón se debe sin duda a esta obra de Cicerón en la que trata de alguna manera de representar algo similar, solo que en su época. Suele considerarse como característico de su pensamiento el pensar, el asumir que la vida humana tiene una preponderancia significativa. Hay una comunidad humana universal que está más allá de las diferencias entre ciudades, entre etnias, y esta humanidad debe ser defendida por un derecho natural. Allí pesa mucho precisamente esa obra que hemos mencionado atrás, que es sobre los deberes. De manera particular, pone énfasis en esto. No se puede sostener un régimen que parta de la crueldad, de la tortura, de la violencia en general. Tiene que haber concertación, tiene que haber apertura racional a las distintas posiciones, a las distintas formas de asumir la vida, de pensar, incluso, aunque nosotros podemos tener tesis fuertes desde el punto de vista moral, nosotros no podemos llegar a pensar que nuestras posiciones son las únicas y exclusivas respecto incluso al propio comportamiento. Lo que pasa es que sí tiene que haber acuerdos básicos y ahí es donde tenemos que trabajar precisamente para concertar. Él como filósofo no se dejó amarrar a una escuela específica. Las filosofías griegas eran, si se quieren, bastante radicales, cada una separada. Y él piensa más bien que uno debería acercarse a posiciones diversas y ver desde esa diversidad qué es lo más sensato. Y ahí, en lo más sensato, centrarse, destacar y ver si se puede hacer algo a partir de eso mejor que hemos encontrado. Él en muchos elementos era escéptico, específicamente desde el punto de vista de conocimiento. Pero vean qué curioso, a propósito de la comprensión de quiénes somos nosotros y cómo deberíamos de ser, dice que es necesario, frente al escepticismo, sostener conceptos que son inmutables para llegar a constituir comunidad. La cohesión social, los vínculos entre las personas deben estar sostenidos por algo que sea universal. Eso en el orden moral y luego en el orden político, que debe ser correspondiente. Fíjense que eso no calza para nada con el escepticismo, pese a que era bastante escéptico en general respecto al conocimiento. Sobre religión, un libro muy importante que es sobre la naturaleza de los dioses, él tiene una posición ahí más o menos abierta a las distintas perspectivas, pero siempre muy crítica. Y quizás la clave es que tenemos que ser libres de frente al tema. Y en filosofía, en general, quizás su mayor aporte, como les decía hace un rato, es preservar los elementos centrales de la filosofía helenística.
y divulgarla para Roma en latín, porque eso sí no tenía Roma. Roma tenía ciertamente escritores importantes que habían divulgado filosofía en latín. Uno de ellos, Lucrecio, en su gran poema, sin duda es más importante para el pensamiento epicúreo. Pero en muchas otras cosas ya no conocemos nada, o nada sobrevivió. Ven, la obra de Cicerón fue tan respetada que hasta nuestros días ha llegado en una buena parte. A propósito del tema de la oratoria, él tiene 3 obras: el Brutus, sobre el orador, y el orador específicamente. Como todas obras relativas a este tema, la cuestión central es la persuasión. Y, sin duda, la persuasión tiene que ser eficaz. Pero, y eso lo aprendió en Grecia, tiene que hablar de forma bella, a veces un poquito rebuscada, ciertamente. La argumentación exige robustez, pero tiene que ser elegante. Y eso caracteriza las formas de escribir de Cicerón, las formas de ver incluso cómo convencer. Nosotros buscamos ciertamente lo ideal, buscamos el bien por excelencia, la perfección, pero, y eso es una clave de este gran orador, hay que ser pragmático, como los romanos en general, al pan pan y al vino vino, directo. Y lo que vamos al final a poner, después de toda esta buena argumentación, es este fin, este resultado. Esto es lo que queremos, con toda claridad. Y para esto, como dice, hay que buscar la practicidad, la pragmaticidad, llegar en algún momento a alcanzar un acuerdo. Y ese acuerdo es lo que se trabaja precisamente en el Senado, donde esto de la oratoria es la clave misma del actuar. En política, mencionaba que son 2 sus obras importantes: la República y sobre las leyes. ¿Y cuáles son sus propuestas centrales? Primero, tenemos que tener una sociedad justa, que sea la más perfecta en la medida de lo posible, pero siempre teniendo las condiciones circunstanciales que se viven como marco de entrada. En general, se supone que él habría sostenido lo que señala Platón en algunos de sus elementos. Hay extremos de Platón que no se puede aplicar. Y la armonía pitagórica es también uno de los elementos que él eleva más. Pero quizás más importante que eso es la concordia y la paz, el consenso de los bienes y la concordia de los órdenes, lo que podríamos considerar el valor por excelencia que debe constituir un sistema político. Eso es muy interesante porque frente a lo que usted puede ver en Platón, donde siempre hay guerreros, en Grecia en general siempre hay que estar pensando en cómo defenderse y a veces cómo atacar. Bueno, frente a eso, aquí lo importante es que la gente llegue a acuerdos y viva en paz. Esa es la mejor de las vidas. Y un príncipe que gobierne fundado en la moral, fundado en el prestigio, en una mano firme, ciertamente, pero con el amor de sus súbditos y la admiración de todos, es un buen gobernante. Uno que alcance, fíjese, el bienestar de las personas, la felicidad y esto, la paz. Ya estaba claro que alcanzar la paz para esta época constituía hacer un régimen general, donde los enemigos estuvieran bien lejos. Y fíjese que eso fue eficaz. Cuando conoceremos el Imperio Romano, lo que mejor se alcanza es precisamente la Pax Romana. Una época que podríamos decir perfecta porque los enemigos estaban muy lejos, igual que las fronteras. Entonces uno tenía la libertad de poder hacer lo que mejor tenía con libertad, sin tener que estar en guerra constante, como se ocurrió con los griegos clásicos, que nunca tuvieron un periodo de más de 10 años sin tener afrentas de pueblos contrarios y siempre con la expectativa de que se pueda perder y por lo tanto siempre con esa mirada trágica de la vida.
En filosofía, sus obras más importantes, yo mencionaba ahora el Helio, también mencionaba el de Ofikis, es muy importante, unos libros que se llaman Los Académicos, ahora mencioné La naturaleza de los dioses, las disputaciones tusculanas, que eran en Túsculo, y el de Fato, un Timeo que escribió, todos estos eran diálogos. Y en ellos, estos textos, siempre hay una discusión central, lo ideal, en eso bastante platónico, pero a la par, lo práctico. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede alcanzar? En general, asume la visión de un Dios trascendente, un Dios que sería como lo de los estoicos, que está fuera del universo y que podría tener cierta influencia sobre nosotros, pero más porque nosotros nos acercamos a Él. Después existe un derecho natural que tiene que ver con esos principios básicos que deben sustentar los valores de todos. Además, vamos a tratar de hacer una cosa fundamental, y eso es quizás lo más importante en Cicerón. Vamos a tratar de acercarnos a la verdad. Acercarnos a la verdad significa ceder en nuestras posiciones. No podemos tener fronteras demasiado firmes. Tenemos que ser abiertos, porque lo importante es alcanzar lo más sensato. Lo más sensato es lo que tiene buen sentido. Aquello que podemos decir que tenía un sentido común. Si nosotros no somos capaces de ver la verdad del contrario, entonces posiblemente tenemos una verdad falsa. Y esa es la clave, apertura, porque es gracias a esa apertura que vemos una filosofía abierta, una filosofía que puede ser aportadora para un sistema como el romano, que intenta acercarse a lo mejor que tienen los demás. Por supuesto, eso que tienen los demás tiene que ver con una cosa fundamental, con lo que denominamos un probabilismo. ¿Por qué? Y ahora sí, aclarémoslo un poquito mejor. Dijimos que era escéptico probabilista, escéptico cercano al platonismo, de la academia. Nosotros, dice él, vivimos al día y afirmamos cualquier cosa que haya hecho impresión de probabilidad sobre nuestra alma. Por lo tanto, solo nosotros somos libres. Precisamente en la disposición esa de ver probabilidades, nos sentimos realmente en libertad. La libertad no es imponer a los demás nuestra posición, es no permitir que los demás no le impongan a nosotros. Entonces fíjese que eso es muy interesante porque frente a lo que podría considerarse una pobreza en otro sentido, corrosión de los sistemas filosóficos, pérdida de calidad de la filosofía misma, para él la filosofía debe generar en nosotros esa posibilidad de tomar lo que nos parezca mejor, lo que nos parezca más sensato. Un texto más. Puesto que ningún vínculo de una escuela determinada te embaraza y gustas de todas, especialmente de cualquier cosa que te impresione con el aspecto de la verdad, empleemos entonces la libertad que solo a nosotros nos es lícito emplear en filosofía. Usando la verdad, es en filosofía como se crece efectivamente. Si ustedes le ponen un poco de atención a cómo ha venido dándose este curso, yo he intentado ser ciceroniano. Es decir, yo he intentado mostrar la verdad que me parece factible de conocer de cada uno de los sistemas. Y en la medida de lo posible, creo que uno tiene la obligación de acercarse a la filosofía con esa apertura. Aunque sea el autor más extraño, más paradójico, tiene que aportar a lo que yo puedo constituir. Ese estilo es muy cercano a lo que nosotros hacemos ahora, porque es difícil sostener algo con toda firmeza en este momento. Nosotros somos más bien probabilistas. Cicerón es quizás de esos autores que encantan por lo contemporáneo que suena su pensamiento. Hacer filosofía, en este sentido, es buscar lo más probable, lo más verosímil y evitando a toda costa embarcarse en tesis que pueden ser temerarias, aunque en ciertos elementos que tienen que ver con vida comunitaria, ahí sí tiene que haber algún consenso. Y a propósito de eso, Cicerón sí sostiene que
la naturaleza social del humano hace que deba tener apertura a los demás, buscar el bien para los demás. Y si nosotros no buscamos ese sumo bien, si no consensuamos, entonces posiblemente nos equivocamos. Y ahí sí tiene importancia esa visión del Dios. Dios, ¿qué sería? Una inteligencia, un ser racional, una fuerza, pero sobre todo un ser providente, que organiza, que da sentido al universo. Y hacernos unos con esa perspectiva de Dios es quizás una clave que nos puede hacer más sensatos. Si Dios no viera la diferencia entre los seres, entonces no les ofrecería el bienestar que les puede ofrecer. A esa perspectiva, súmase usted, entendiendo cómo uno debería ser providente. Y ahora piense en un romano poderosísimo jugando a Dios, pero desde el punto de vista político. Tiene que ser providente, no es explotador, no puede ser un tirano. Vean entonces que lo de Cicerón tampoco es lejano a la vida práctica. Más bien, la idea es de que de alguna manera podamos hacer que esta perspectiva se vuelva realidad con los pueblos que vamos conquistando o con los que ya tenemos en nuestro haber, a los cuales no podemos sobreexplotar porque eso no tiene ningún sentido. Y un elemento más que es central es la noción de conciencia. Esto va a ser importante en pensamiento romano. Tiene que ver con la moralidad. Es una especie de voz que surge de nuestro mismo ser, de nuestra misma alma, y que hace que nuestros actos tengan como una especie de tensión cuando hay error. La conciencia te regaña. La conciencia es esta mirada moral que te detiene y te dice, oye, por ahí no siga, deténgase. Es la voz de la naturaleza, la voz de la sensatez, la voz que muestra la inteligencia básica que debería ordenar todas y cada una de las cosas que nosotros hacemos en la vida. Esa voz de la conciencia es quizás un tema que todavía hoy la mayor parte de nosotros conoce en su formación, porque a todos nos han dado lecciones constantes de una moralidad de conciencia, no solo en la religión, sino en general, como que la conciencia es uno de los puntos centrales, es una especie de voz racional, de la voz del bien que te detiene cuando efectivamente uno puede equivocarse. Y ese elemento, ya les digo, es muy de Cicerón y va a aparecer de manera constante en los estoicos romanos, que estudiaremos más adelante. Sobre Dios, muy rápidamente, él concibe que la divinidad efectivamente tiene un papel preponderante, que es pródiga, que es abierta a las diferencias y que, no obstante, es siempre generosa. Esta cuestión de el Dios que es providente, que ya habíamos visto en Sócrates, bueno, en el Sócrates presentado por Genofonte, que es el que lo presenta así, pues este Dios supone que todas las cosas que hace, todas las cosas que hace la naturaleza, que es a final de cuentas el Dios mismo, supone que hay una protección especial para con los seres. Vean las últimas 4 líneas, solo al hombre le dio talla. Nosotros tenemos una especialidad, por supuesto, nosotros somos unos preferidos. Le dio talla erecta y ojos que expresan todos los sentimientos del alma y conformó el resto del cuerpo con aptas facultades, la facultad del lenguaje, la medidora máxima de la sociedad humana. A nosotros nos ha ofrecido todo lo que ocupábamos. Y el Dios entonces, yo les digo, es generoso, es pródigo, para que nuestra propia naturaleza pueda mostrar lo mejor que tiene. Y eso tiene que hacer que nuestra vida se convierta en un modelo de racionalidad. Respecto del alma, es platónico en general. Tiene naturaleza divina. Podemos decir lo siguiente, destaquemos que no es nada mezclado, no está compuesta. Sus elementos centrales son ciertas facultades, la memoria, la inteligencia y lo que consideramos el pensamiento, facultades que pueden ser consideradas divinas en el sentido estricto. Central para nosotros es que esta alma cumpla con preceptos básicos de comportamiento,
y sobre todo la prudencia. Y es precisamente, en la medida de lo posible, el alma una muestra de lo divino que tenemos nosotros, de eso que nos vuelve eternos. Y es el alma quizás la clave de nuestra vida, porque ella es la que nos mueve. Ella en su voluntad, esa noción de voluntad que va a tomar fuerza, y es aquella parte que elige con racionalidad. Esto es un concepto un tanto complicado, que no aparece en los griegos tan fácilmente. Bueno, fíjense que esta alma, esta voluntad anímica, es la que nos mueve para alcanzar nuestra naturaleza. Fíjese, ni el mismo Dios que es concebido por nosotros puede concebirse de otra manera sino como una inteligencia ágil y libre, separada de toda composición mortal, que lo siente todo y le da el movimiento estando ella misma dotada de movimiento eterno. En nosotros el alma precisamente funciona como si fuésemos una especie de ente divino. Hemos insistido en autores anteriores y esto quiero destacarlo aquí. Así como es el universo, así es el ser humano. Hay una correspondencia entre ese macrocosmos y el microcosmos que somos nosotros. Ahí es donde se muestra lo divino que tiene nuestro ser. Sobre derecho natural, como ya pueden ustedes imaginarse, tenemos algunas líneas bien claras. En Cicerón, la naturaleza, esta racional, es exigente. Nuestros deberes son máximos. Ahí podemos encontrar lo que define al ser humano. Y vean, y esto quiero destacarlo precisamente del de Legibus. Voy a leer ese texto que es muy largo, pero que es central para entender cuál es la perspectiva de Cicerón. Y destaquémoslo en pedacitos. A ver, cualquiera que sea la definición del hombre, una sola es válida para todos. En efecto, la razón por la cual argumentamos, refutamos, discutimos, definimos y deducimos conclusiones es ciertamente común, aunque puede ser diferente por la doctrina, pero por lo menos es idéntica por la facultad de adquirir conocimientos. Fíjese, nosotros nos distinguimos porque tenemos diferencias de posiciones, pero en general todos buscamos tener conocimiento. Esto nos caracteriza, sencillamente, y eso a todas las personas. Dice él, quien ha sido dotado de razón por naturaleza, también posee la recta razón. Entonces también la ley, que es la recta razón en el acto de mandar y debe dar. Y si posee la ley, poseerá también el derecho. Ya hemos convenido entonces en estas cosas. 1. Que hemos sido creados y gozamos de todos los beneficios por don divino. 2. Que hay entre los hombres una sola razón igual y común de vivir en sociedad. Y 3. Que todos se hayan unidos entre sí por una natural indulgencia y benevolencia tanto para una comunidad de derecho. Estos son principios elementales que van a definir lo humano. Es decir, a fin de cuentas, todos somos sujetos de derecho. Y si todos somos sujetos de derecho, no puede haber una apropiación indebida de parte de nadie. Hay derechos absolutamente básicos que tienen que ser resguardados por el sistema político. Y eso es precisamente lo que nosotros deberíamos defender a toda costa. Y fíjese que esto podríamos decir que es la clave misma de la perspectiva romana de Cicerón, la perspectiva republicana, la defensa a toda costa de nuestra naturaleza racional, y eso significa de nuestra libertad de frente a lo que pensamos, pero cumpliendo deberes absolutamente básicos. Solo para concluir, algunos elementos que tienen que ver con moralidad. Y esto lo quiero destacar de manera particular porque la moral, aunque la trae del estoicismo, la reubica destacando un asunto central, el tema de la virtud. La virtud, que la hemos visto atrás como un hábito adecuado, aquí, como habíamos visto en el estoicismo, se basta a sí misma para ser el medio por excelencia para la felicidad. Una persona feliz es una persona que es virtuosa. Es algo que yo decido por mi voluntad
porque tengo una expectativa de gozo efectivo del bien. Y esta virtud se puede reunir básicamente en un elemento, el deber por excelencia, ser honesto. ¿Qué significa ser honesto? 1. Actuar sin buscar que le paguen a uno. Eso significa que hay que ser como Sócrates, actuar por principios absolutamente básicos. Y estos principios, repito, no son pagados. Nadie nos tiene que reconocer ni aplaudir un buen acto. En segundo lugar, se debe manifestar el pudor y el adorno de la vida. ¿Qué significa pudor? Básicamente, la contención que teme la vergüenza, pero que no llega a esta. La vergüenza normalmente es cuando uno ha cometido un error y se echa atrás desde el punto de vista emocional. El pudor es una prevergüenza, es una vergüenza antes de cometer y por lo tanto yo no cometo eso porque tengo límites y esos límites son emotivos ciertamente, pero son límites muy fuertes que no me permiten llegar a equivocarme. A la par de la honestidad tenemos la temperancia, que es la moderación, y tenemos la modestia. Nucleares son estos dos elementos. Ser modesto significa ser contenido frente a las pretensiones de los demás o las mías. Y ser temperante también significa moderarme en todos mis actos, de manera particular en aquellas tendencias que nos desordenan. Y por supuesto, ¿cuáles son los desórdenes por excelencia? La pasión. Eso es muy estoico. Las pasiones son las que hacen que nuestra vida se pervierta. Ser moderado, apaciguar esas pasiones, es el núcleo central de la honestidad. Y esto se puede reducir entonces a lo siguiente. Se trata de vivir de manera ordenada, coherente y contenida, de manera que usted sea moderado en todas sus palabras y en sus actos. Si usted logra esto, asegura una vida que vale la pena.